Cuando las cargas eléctricas comienzan a movilizarse, esas cargas eléctricas se movilizan dentro de un cuerpo, por ejemplo, metálico, debido a un campo eléctrico. Las cargas eléctricas se mueven los electrones en dirección contraria al campo eléctrico. La corriente convencional, el sentido convencional de la corriente eléctrica, viene a ser el movimiento de partículas cargadas pero de signo positivo. Entonces, si tenemos un campo eléctrico orientado de esta manera, de mayor a menor potencial, yo sé que los electrones se mueven en dirección contraria al campo eléctrico. Pero la corriente convencional, el sentido convencional de la corriente eléctrica es el movimiento de portadores de cargas de signo positivo. Si tengo una carga de menos 10 coulomb que se mueve hacia abajo, la corriente convencional va a ser más 10 coulomb hacia arriba. Cuando hablamos de corriente, únicamente vamos a estudiar el sentido convencional de la corriente, que son los portadores de cargas positivas. Muerto el pollo. Ahora, la corriente eléctrica siempre va a ir de mayor a menor potencial eléctrico, la corriente convencional. Es el movimiento de portadores de cargas de signo positivo que pasan por la sección transversal de este conductor. La corriente eléctrica convencional sigue la dirección del campo eléctrico. El potencial en el punto A es mayor al potencial en el punto B para que la corriente eléctrica siempre vaya de mayor a menor potencial. Por ejemplo, si acá es 20 volt, acá debe ser 5 volt, por ejemplo, para que la corriente eléctrica vaya de 20 volt a 5 volt, siempre de mayor a menor potencial eléctrico. Ahora, la intensidad de la corriente eléctrica viene a ser a la carga que pasa por la sección transversal por unidad de tiempo. La intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperes, en honor al físico francés André-Marie Ampère. Símbolo A mayúscula por provenir de un apellido, donde Q viene a ser la carga eléctrica que se mide en coulomb, en honor al físico francés Charles Augustin Coulomb, y donde T viene a ser el tiempo que se mide en segundos, todo en el respectivo sistema internacional de unidades. Por ejemplo, en la 1 dice así: si por un foco circula una intensidad de corriente eléctrica de 2 amperes durante 2 minutos, determina la cantidad de carga eléctrica que circula por el foco. Yo deseo averiguar la cantidad de carga eléctrica. Yo sé que la intensidad de la corriente eléctrica es igual a la carga eléctrica entre el tiempo, ¿sí? La intensidad de la corriente eléctrica es carga eléctrica entre el tiempo. Ya, ahora reemplazamos. La intensidad de la corriente eléctrica es 2 amperes. 2 igual a la carga eléctrica que no se conoce entre el tiempo, que dice que es de 2 minutos. Pero ojito, ojito, el tiempo debe estar en segundos. Si son 2 minutos, sería, un minuto tiene 60 segundos. 2 minutos sería 120 segundos. Pasa a multiplicar y la carga va a ser igual a 240 coulomb. Ahí está, esa es la carga eléctrica. Clave letra D, dinosaurio. Si por un alambre circula 5,10 a la 20 electrones en 100 segundos, determine la intensidad de la corriente eléctrica. Yo deseo averiguar la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es igual a la carga eléctrica entre el tiempo. Esa es la ecuación de la intensidad de la corriente eléctrica. Reemplazo. Como yo quiero la intensidad de la corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a la carga. Uy, chanfles, no tengo la carga. No tengo la carga eléctrica, pero el tiempo es de 100 segundos. Ya, no tengo la carga eléctrica. Como no tengo la carga eléctrica, pero sí tengo la cantidad de electrones, entonces yo sé que la carga eléctrica se determina así. La carga eléctrica es igual al número de electrones transferidos multiplicado por el valor absoluto de la carga fundamental del electrón. Y eso lo hemos visto en electrización. La carga eléctrica es igual al número de electrones transferidos, 5 por 10 a la 20, multiplicado por la carga del electrón, que todo el mundo sabe que es 1,6 por 10 a la menos 19. De donde la carga va a ser igual a 5 por 1,6 sería 8.
Acá 10 a la 20 con 10 a la menos 19, 10 a la menos 1, 10 a la más 1, perdón, 10 a la 20 con 10 a la menos 19, 10 a la 1. Pero como acá 5 y el 1,6 me sale 8, con el 10 a la 1 sería 80 coulomb. Entonces la carga es 80 coulomb, de donde y quedaría que la intensidad de la corriente eléctrica es 0,8 de ampere. Clave letra A. La corriente eléctrica continua es constante. Y si tenemos una gráfica intensidad versus tiempo, la corriente de ser continua sale una línea horizontal. Y como yo sé que la intensidad de la corriente eléctrica es carga entre tiempo, como es una línea horizontal, la intensidad de la corriente eléctrica carga entre tiempo, y si yo multiplico el tiempo con la intensidad, me sale la carga. O sea, el área sería la carga. Eso es para una corriente constante. Y cumple lo mismo para una corriente variable, que por ejemplo es una corriente alterna. En una corriente variable debo tener la gráfica de la intensidad, que depende del tiempo. Y la región sombreada debajo de la gráfica de la intensidad, que depende del tiempo, con el eje del tiempo, toda esta región es numéricamente igual a la carga eléctrica. La carga eléctrica viene a ser el área, ¿sí? En una gráfica intensidad versus tiempo, el área es la carga eléctrica, el área encerrada entre la gráfica de la corriente, que depende del tiempo, con el eje del tiempo. Problemita número 3. Determine la cantidad de carga eléctrica en los 8 primeros segundos en esta corriente variable, y me dan la gráfica intensidad versus tiempo. Si yo tengo la gráfica intensidad versus tiempo, el área, toda esta región, en la gráfica de la corriente, que depende del tiempo, con el eje del tiempo, toda esta área es numéricamente igual a la corriente, a la carga eléctrica. En una gráfica de intensidad versus tiempo, el área es la carga. Y por geometría, si acá el punto es 8, se supone que esta distancia de separación es 8. 53, 3K, 37, perdón, 3K, 53, 4K, y 4K es igual a 8. 4K, que es 4 veces algo igual a 8, ese algo vale 2. Y a 37, 3 veces K, 3 veces ese algo, que es 2, sería 6. Hemos descubierto que este punto es 6. Y el área viene a ser igual a la carga eléctrica. El área es la carga eléctrica. Muy bien, reemplazo. El área es la carga, y la figura que se forma es un triángulo. La base, que vale 8, por la altura, que es 6, base por altura sobre 2. De donde la carga va a ser igual a 48 sobre 2, 24 coulomb. De donde la clave va a ser la letra B. Cuando nosotros, por ejemplo, soltamos una bolita de cristal sobre el plano inclinado, la bolita de cristal va a caer libremente. Pero si en este plano inclinado coloco varias tachuelas y suelto la bolita va a caer, va a impactar con las tachuelas, va a demorar en llegar abajo, pero igual va a llegar. Pero ahora su paso va a ser más dificultuoso. Algo así, análogo, es la resistencia eléctrica. Cuando las cargas eléctricas pasan por este cuerpo, va a haber una fricción debido a la composición de ese elemento, de ese material, en su estructura interna. Entonces le ofrece un grado de oposición al paso de la corriente eléctrica, y debido a la oposición, las cargas eléctricas van a friccionar al elemento. Ahora, cuando la resistencia eléctrica es la oposición que presentan las cargas eléctricas a través de este cuerpo conductor. Cuanto más largo sea dicho cuerpo conductor, entonces si es más largo el cuerpo conductor, va a tener más camino que recorrer, y como tiene más camino que recorrer, entonces va a ser más difícil y su resistencia eléctrica va a ser mayor. En cambio, cuanto más grueso sea, va a tener más sección por donde escapar, y como tiene más sección por donde escapar, su resistencia eléctrica va a ser menor, directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección transversal.
La resistencia eléctrica se determina así. Es igual a la resistividad que es propio de cada material. Cada material tiene su propia resistividad que lo distingue uno del otro. Por ejemplo, la resistividad eléctrica del oro es diferente a la resistividad eléctrica del cobre, de la plata. Cada elemento tiene su propia resistividad. Es propio a él, lo caracteriza, así como la densidad. Entonces, la resistencia eléctrica es igual a la resistividad, longitud entre área, la longitud del conductor y área de la sección transversal, donde ρ viene a ser la resistividad que se mide en ohmiómetro, L viene a ser la longitud que se mide en metros y A es el área que se mide en metro cuadrado. Todo en el respectivo sistema internacional de unidades para que la resistencia eléctrica se mida en ohmio, símbolo letra griega omega, en honor a George Simon Ohm. La representación gráfica de esta resistencia eléctrica en los planos eléctricos es como si fuera un serruchito. Esa es la representación gráfica de la resistencia eléctrica en los planos eléctricos. Muy bien. A ver, problema 4. Dice, la resistencia eléctrica de un conductor de 200 metros de longitud y 5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados de sección recta, ¿cuánto será? Hay que determinar eso. Yo sé que la resistencia es igual a la resistividad longitud entre área. Esa es la resistencia eléctrica. Resistividad longitud entre área. Muy bien. Reemplazamos la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica no se conoce y eso es igual a la resistividad, que es 3 por 10 a la menos 6, longitud, la longitud del conductor, 200 metros, entre su sección transversal, que es 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6. De donde se va a cancelar 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, chinita, chinita, 40. De donde la resistencia eléctrica es igual a 120 ohmios. Ahí está. Resistencia eléctrica 120 ohmios. Clave letra B. Ya, ahora, un alambre presenta una resistencia de 60 ohmios. Otro del doble de longitud y de sección transversal a la mitad. ¿Qué resistencia eléctrica presentará si es del mismo material? Entonces, este es un problema de dos casos. En el primer caso sirve para colocar el dato y el dato me dice que la resistencia 60 es igual a la resistividad longitud entre el área. Es primer caso sirve para colocar el dato y el segundo caso sirve para colocar la modificación. En el segundo caso yo deseo la nueva resistencia, la resistencia en el segundo caso, la resistividad sigue siendo la misma porque es el mismo material, la longitud, por acá lo vi, dice que es el doble, o sea 2L, y su sección transversal es la mitad. Si acá le voy a colocar A medios, me voy a llenar de muchas fracciones. Como yo soy recontramosca, le voy a colocar 2A y acá va a ser A, y así evito la fracción. Y al toque lo divido miembro a miembro. Y si lo divido miembro a miembro, entonces acá se va a eliminar la resistividad, la longitud y su área se va a eliminar. De donde 60 es a R2 como extremos, 1 es a medios, que sería 4. Y la resistencia en el segundo caso va a ser igual a 240 ohmios. Esa es la resistencia. Clave letra D, dinosaurio.